Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a la sección Sionismo no solo cuestión de judíos con Luciano Mondino. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que en estos días pues un tema que ha cobrado importancia es los ataques de los hutíes que desde el Yemen disparan hacia Israel. Pero ¿quiénes son? ¿De dónde surgen? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, gracias por el llamado y también saludarte a ti como a Radio Sefarad y a la audiencia de todas las semanas por este comienzo de Hanukkah y bueno, y enfocarnos un poco en lo que es este nuevo desarrollo, no un nuevo frente, pero sí un desarrollo que queda más focalizado ahora en Yemen, en lo que son esos 7 frentes que Israel viene desde el 7 de octubre batallando casi en simultáneo y todos frentes comandados por Irán. Nos estamos refiriendo en este caso a Yemen, donde operan los hutíes y donde se desarrolla la crisis humanitaria en uno de los países árabes más pobres de la región, si no el más pobre. Hay algunos índices e informes que señalan esto último, pero que nos permiten entender o que nos invitan a ir un poco más allá de lo que hay en Yemen. En las últimas horas volvieron a sonar las sirenas en la parte centro de Israel, por drones como también misiles que llegan desde Yemen apuntando a las zonas civiles en Israel. Por lo tanto, cuando hablamos de Yemen creo que hay que ir un poco más atrás como para entender realmente lo que significan los hutíes en este panorama o en este marco general de la guerra Espadas de Hierro que inició el 7 de octubre de 2023 tras el ataque terrorista de la organización terrorista Hamas. Aunque los hutíes no representen una amenaza directa a Israel, en las últimas horas Estados Unidos y Gran Bretaña bombardearon Sanaa, la capital de Yemen, en respuesta a un misil que fue entre la noche del 21 y 22 de diciembre que los hutíes lanzaron contra Tel Aviv. A diferencia del Daesh, por ejemplo, los hutíes son un problema principalmente de Yemen y del Golfo. Aquí es donde se empiezan a desprender características que son mucho más particulares y que singularizan lo que es la situación en el Mar Rojo o la guerra en el Mar Rojo, que somos todos conscientes que en los últimos meses ha afectado y mucho en lo que es la cadena de comercio, especialmente con los ataques y los hostigamientos casi a diario y muy sostenidos en el tiempo por parte de los hutíes que lanzan ataques contra los buques comerciales de distintos países, incluidos también en un momento hubo una suerte de tensión diplomática por lo bajo entre China y la República Islámica de Irán, porque también los intereses de Pekín se estaban viendo fuertemente tensionados o de alguna forma puestos en peligro en una zona que es vital por no solo el paso, en este caso, en lo que es la cuestión geográfica del Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandab, sino por lo que es el paso diario de millones de barriles de petróleo al día y que por supuesto eso genera una zona de interés no solo para los actores regionales, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en la península arábiga, sino también en lo que hace a los intereses de los Estados Unidos, China, Rusia, Israel en una cuestión de seguridad geoestratégica en el Mar Rojo, entre otros. Por lo tanto, la importancia de los factores internos creo que es un elemento que aquí tenemos que empezar a señalizar cuando estamos hablando de los hutíes. Los hutíes, Ansar Allah, son un grupo religioso armado apegado a la secta Zaidí, que es una rama chiita que mayoritariamente se ubica en Yemen y que crea o empieza a entender la idea o la necesidad de crear un gobierno de imanato donde el imán tiene un privilegio divino basado en su linaje. Desde el siglo IX hasta 1962, el norte de Yemen tuvo estos tipos de gobiernos tutelados por un imán que incluso rara vez podían ser desafiados. La precaria República Panarabista, que se instaura en 1962, también fue motivo para el surgimiento de grupos salafistas en los territorios que hasta ese entonces eran mayoritariamente zaidíes. Por lo tanto, Yemen, a partir de 1962, no escapó a esa lógica de guerras dentro del mundo árabe e incluso también dentro del mundo islámico. La guerra civil que se inició ese año
encontró en un bando a los republicanos panarabistas, que estuvieron apoyados por el Egipto de Gamal Abdel Nasser, y por el otro bando a los monárquicos, que fueron apoyados por Arabia Saudita. Hay que entender que en este contexto de choque de facciones dentro de Yemen, la localización geográfica de este país es determinante. Comparte su frontera con la zona sur de Arabia Saudita. No solo que comparte una frontera, sino que también tiene casi un alcance directo o un alcance muy cercano a lo que son las instalaciones e industrias petroleras saudíes, especialmente Aramco, que es la petrolera nacional de Arabia Saudita y uno de los bastiones, si no el más fuerte, que ha tenido el reino y la Casa Saud desde 1932, una vez que se unifica el reino, para poder consolidar o para poder construir su intento de poderío y hegemonía regional, por lo menos en la parte de la península arábiga, y mostrar una fortaleza muy grande de cara al Consejo de Cooperación del Golfo, que es ese mecanismo que reúne a los países árabes del Golfo y las monarquías principalmente. Por lo tanto, a esta tradición de guerras civiles dentro de Yemen, debemos sumar el elemento tribal que ha desdibujado desde 1962 hasta el presente un principio fundamental que esto, para quienes nos hemos formado inicialmente en la ciencia política, lo conocemos como el monopolio de la violencia legítima como un principio de la organización estatal. Esto me parece que es un elemento central y clave que además nos permite entender cómo en este tipo de sociedades, aquí en Yemen, pero también lo que vimos en la Franja de Gaza o lo que vimos cuando hubo toda la irrupción del Estado Islámico del Daesh en el Levante, como también lo vimos con Al-Qaeda, los grupos estatales pierden gran poder de cohesionar o de monopolizar todo ese uso de la violencia que queda disperdiado, que queda distribuido en estos grupos que comienzan siendo no estatales, caso Hamas, caso Al-Qaeda, caso ahora, bueno, facciones que se han desprendido de Al-Qaeda que están peleando en Siria, los hutíes, Hezbollah en un momento en el Líbano, pero que con el tiempo empiezan a tener una fuerte incidencia en los actores estatales, incluso logran penetrar y muy fácil las instituciones estatales, incluidos los ejércitos, y termina desdibujando lo que son los estados nacionales y las representaciones, en este caso gubernamentales, para pasar a hablar en nombre del país, en nombre justamente de esa organización terrorista. Esto con Hezbollah quizás es el que más claro se ha visto. Como a principios del finales del siglo XX, 1980, 1982, ese grupo empieza a tomar en el sur del Líbano una operatividad mayor, incluso perpetrando ataques terroristas en la capital libanesa Beirut, pero con el tiempo tuvo gran incidencia en el gobierno del Líbano, algo que al día de hoy han acrecentado utilizando muchas de las estructuras nacionales y las infraestructuras críticas del Líbano para potenciar su operatividad terrorista. Esto en Yemen ocurre también. Por eso, en julio, cuando Israel lanza un ataque en respuesta a un dron que había impactado en Tel Aviv y ataca el puerto de Al-Hodeida, marca principalmente una presencia militar, ya no solo en una zona de distribución como toda zona portuaria, sino en aquellos puntos en los cuales la República Islámica de Irán o cualquier otro actor externo a Yemen pueda canalizar la ayuda para intervenir directamente y potenciar la operatividad de este grupo de los hutíes. Por lo tanto, este rol que tienen los hutíes desde la disputa tribal que hay en el norte de Yemen hasta consolidarse al día de hoy como una, no milicia, sino una organización terrorista que está amenazando la seguridad del Mar Rojo, la estabilidad económica del Mar Rojo, y que tiene posibilidad de sostener, por lo menos en una suerte de escalada con Israel, ataques diarios que se están dando en los últimos días casi cronometrados, a las 4 o 5 de la mañana, ataques contra Tel Aviv, empiezan a definir lo que es Yemen en este nuevo escenario que se reconfigura a partir de un alto al fuego que hay entre las fuerzas de defensa de Israel y Hezbollah en el Líbano, que durará hasta, si todo va correcto, bueno, por lo menos hasta ahora, pero que debería durar por lo menos varios días más hasta mediados de enero, y la solución que llevaría, por lo menos parte de la solución política y el cierre político que llevaría a la campaña militar de la Franja de Gaza.
Entonces, ¿por qué la presencia de las tribus en Yemen es fundamental para entender el desarrollo de un clima de insurgencia? Esto es un elemento central porque los hutíes entendieron, como entendieron los imanes hasta 1962, que las tribus del norte son una reserva humana de combatientes, en especial las tribus que son las más importantes del norte de Yemen, que son los Hashid y los Bakil. Muchas veces este tipo de tribus, muy similar a lo que ha sucedido con la estructura societaria en Afganistán, terminan siendo semilleros o canteras para que en este caso los hutíes puedan acrecentar su capacidad de recurso humano a la hora de potenciar o bien engrosar sus filas, es decir, sumar operatividad, o también poder acceder a partir de distintas zonas de Yemen a una alianza con este tipo de tribus y ahí poder ampliar su radio de operatividad, obviamente en detrimento de un gobierno yemení que está de alguna forma apoyado o resguardado con algunas comillas realmente, especialmente desde el 2015 por Arabia Saudita y Emiratos Árabes, Emiratos con una intención quizás mucho más clara de ir además contra otros grupos salafistas y facciones como la organización Islah o un partido político Islah de Yemen también, de la zona del norte, de la gobernación del norte, que no solo es de una corriente salafista, sino que pertenece a lo que sería una rama yemení de los Hermanos Musulmanes, la organización extremista que nace en Egipto en 1928 y que hemos visto que tiene muchas representantes en el Medio Oriente, incluso también alrededor del Estado de Israel. Por lo tanto, disciplinar a las tribus del norte se volvió un requisito fundamental para los hutíes si no querían repetir los mismos errores que había cometido Saleh, que fue el presidente anterior que estuvo al actual, es decir, una de las anteriores estructuras de gobierno, y que tuvo mucha atención con las tribus especialmente del norte. Aprovechando el cimbronazo de las primaveras árabes del 2011, comenzó la carrera militar para explotar viejas internas entre las tribus. Los hutíes así consiguieron ganar posiciones estratégicas en el norte, logrando una relación casi directa con estas tribus, con estas cabezas, especialmente de las tribus, o bien a través de lograr explotar sus rivalidades internas. Y aquí se dividían las tribus también entre aquellos que apoyaban la caída de Saleh y los que no la apoyaban. De esta forma logrando, incluso en algunas otras tribus del norte más minoritarias, logrando pactos de no agresión que a los hutíes en la zona del norte le podía permitir operar en una zona más amplia y con cierta mayor facilidad que obviamente a la operatividad de un grupo terrorista y fomentar ese clima de insurgencia vuelve como un activo verdaderamente importante de conseguir en este caso para los hutíes. Si tuviéramos que seguir completando el cuadro de situación en Yemen, yo agregaría un factor más, que es Al-Qaeda en la península arábiga. Estados Unidos desde el año 2000 ha tenido diálogo con casi todas las facciones dentro de Yemen para erradicar, o por lo menos luchar de forma mucho más frontal, a través de las operaciones selectivas a miembros de Al-Qaeda que operaban dentro del país. Sus siglas son ACPA, Al-Qaeda en la península arábiga, y se hace obviamente luego lo que es el desprendimiento ideológico y operativo, que es la misma matriz de la organización liderada por Bin Laden, pero en este caso funcionando dentro de Yemen. Aunque no sea la facción más activa, sí que representó para los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña enormes amenazas a sus misiones diplomáticas, a los propios civiles yemeníes y por supuesto un rol fundamental porque acrecentaba este clima de insurgencia y le daba a la operatividad de los hutíes un nuevo eslabón para poder explotar, en este caso, una guerra hacia dentro de Yemen, pero también en un clima de inestabilidad en una región que, como vimos, es muy importante, es casi fundamental en los asuntos energéticos del Mar Rojo y el Golfo. La relación entre Al-Qaeda de la península arábiga y los hutíes cambió drásticamente en 2014 con el control de Saná por parte de la organización terrorista amparada por Irán, que son los hutíes. El régimen de Teherán nunca había sido un obstáculo para el paso de las células de Al-Qaeda desde y hacia Afganistán. Por lo tanto, uno de los primeros enlaces de cooperación entre estos dos se selló con el intercambio de prisioneros. Los hutíes ese año cambiaron a cientos de terroristas de Al-Qaeda presos en las cárceles de la capital yemení
por un agregado de la embajada iraní secuestrado por Al-Qaeda un año antes, en el año 2013. No recuerdo ahora el nombre del diplomático, pero sí que fue un caso muy, muy relevante. La relación con Irán, entre Irán y los hutíes, es fundamental o se vuelve mucho más importante a partir del año 2011. La Revolución Islámica de 1979 comenzó su proyecto de expansión ese mismo año al invitar a jóvenes yemeníes, entre ellos a Hussein al-Houthi, quien más tarde se encargaría de fundar este grupo que lleva su mismo nombre y que fueron, junto a otros jóvenes que en ese momento tendrían entre unos 25 o 30 años, a visitar Irán y ver de primera línea lo que era ser testigos de lo que era la revolución islámica de los ayatollah de febrero de 1979 y la caída del régimen del Shah. Por lo tanto, de la revolución islámica, los hutíes sacaron el lema «Muerte a Estados Unidos y muerte a Israel», inspirados, por supuesto, en el ayatollah Khomeini. Pero también, a partir del año 2003, cuando escala la guerra civil contra el gobierno central, los hutíes empiezan a inspirarse mucho en el Hezbollah de Nasrallah, especialmente en lo que era la operatividad de insurgencia y de atentar contra las estructuras nacionales para, obviamente, debilitar al gobierno central y poder hacer uso de esas infraestructuras nacionales y críticas para la utilización terrorista, replicando mucho de lo que hacía Hezbollah dentro del Líbano. Uno de los motivos que encendió la operación militar liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos fue la de luchar contra el expansionismo iraní, que también se daba en Yemen, en esa política expansionista de Teherán para construir el entramado de guerras proxies que hemos hablado muchas veces y que viene construyendo desde 1979 y que en los últimos meses las fuerzas de defensa de Israel le han dado golpes muy certeros y muy fuertes desde el Líbano, Siria con la caída de Bashar al-Assad, Irak que queda como ese estado tapón, incluso los ataques directos que ha habido de la Fuerza Aérea de Israel contra objetivos importantes, no críticos, pero sí importantes en territorio iraní, como el último en octubre, finales de octubre, en respuesta a la oleada de misiles que Irán lanzó contra Israel el 1 de octubre. Por lo tanto, el gobierno de Yemen de Hadi, depuesto en 2011 tras las revueltas árabes, llegó a señalar a Irán como la mayor amenaza dentro de Yemen, incluso mayor amenaza que Al-Qaeda en la península arábiga. En el año 2015, el apoyo de la administración Obama a la guerra contra los hutíes fue muy limitada, algo que Trump cambió radicalmente, y esto ya nos lleva a la primera conclusión de hoy, es qué pasará a partir del 20 de enero cuando Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, sabiendo que Joe Biden en el año 2021 quitó a los hutíes de la lista de organizaciones terroristas que eran de alguna forma no buscadas, sino que eran parte de la lucha contra el terrorismo por parte de los Estados Unidos, dejando de lado una vamos a llamarlo como una suerte de impulso de política que Donald Trump había seguido entre 2016 y 2020 de forma muy concreta. Aquí se da un elemento que también, para ir cerrando, que grafica o muestra más a las claras lo que es la intervención iraní dentro de Yemen. La injustificable cantidad de vuelos diarios entre Teherán y Saná levantó las suspicacias a partir del año 2015 por, obviamente, la falta de información pública sobre el contenido y el motivo de esos vuelos, en especial con la aerolínea Mahan Air, que es la aerolínea iraní señalada por vuelos sospechosos. Para que pongamos un poco en perspectiva el caso de las aerolíneas iraníes en Oriente Medio, Mahan Air, a través de Conviasa, una empresa venezolana, llegó a Buenos Aires en junio del 2022 con tripulación venezolana-iraní, denunciada entonces por sus nexos con las fuerzas Quds y Hezbollah. Ni más ni menos. Argentina, un país atacado en 2 ocasiones por la operatividad de Hezbollah y por ataques planificados en la República Islámica de Irán. Al igual que en Buenos Aires, en Yemen, como en otros países de la región, se levantan todavía hoy muchas sospechas respecto a los motivos, las cargas y las tripulaciones que frecuentan este tipo de vuelos. Los lazos con Irán se diversifican incluso hasta el día de hoy y a un paso muy acelerado. Sin embargo, hay que hacer una precisión ya para cerrar, que muchas fuentes yemeníes señalan
y es que la relación con Irán no es sólida ni es inquebrantable. Teherán, al ser los zaidíes, que en realidad es una... en el caso de Irán, por supuesto, al ser los hutíes, los zaidíes, que es una secta dentro del chiismo, Teherán ve a los hutíes como una posible amenaza ideológica religiosa y a su vez como combatientes baratos. Es decir, los ayatollah han encontrado en Yemen la capacidad de un recurso humano muy barato que puede combatir en la zona del Mar Rojo y cerrar en ese anillo de fuego que forma parte de la doctrina incluso militar de Teherán desde 1979. Sin embargo, la paliza que las FDI de Israel propinaron a Hezbollah y con la caída luego de Al-Assad en Siria, complicarán la relación entre Teherán y los hutíes, ya solamente por términos estrictamente geográficos, pero especialmente por la nueva presidencia de Donald Trump que se iniciará en el año 2025, muy pocos días, en poco más de 25 días, y que seguramente encontrará un Israel con mucho mayor margen de acción para golpear, si quisiera de forma fulminante, en los territorios, en este caso de Yemen, y en aquellos territorios que puedan estar sirviendo como ayuda para la operatividad de los hutíes, incidiendo, esto sí, en la zona especialmente del Mar Rojo y la frontera con Omán, que no deja de ser un elemento de debilidad muy grande, especialmente del gobierno yemení, a la hora de intentar erradicar gran parte de la operatividad del grupo de los hutíes. Muchas gracias, como siempre, Luciano, por habernos atendido y hasta la próxima emisión aquí en Radio Sefarad. Perfecto, Jorge. Bueno, muchas gracias y buena semana. Nos vemos luego de las próximas semanas. Un abrazo.